Hola y bienvenidos a esta cápsula internacional. Hoy hablaremos sobre el caso Odebrecht, uno de los casos más importantes y más sonados en actos de corrupción en América Latina, África y Estados Unidos. Pero, ¿por qué decidimos hablar hoy sobre Odebrecht? Porque en días recientes hemos escuchado que hay una acusación del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en contra de nuestro querido Ricardo Anaya por estos actos o por vincularlo a estos actos de corrupción. Pero vamos a contextualizar un poco qué es Odebrecht, qué hacía en Brasil y por qué está involucrado México, y sobre todo porque hay exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto involucrados. Y bueno, Odebrecht es una empresa que nació en 1953, es una empresa brasileña que se dedica específicamente a la ingeniería y la construcción, y que tuvo su auge muy rápidamente en 1973, expandiéndose en estos territorios de América Latina y África. En América Latina, más de 12 países: Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, etcétera. Y también en Estados Unidos. Pero su auge lo alcanza realmente en 2008, cuando Brasil se posiciona como uno de los países de América Latina emergentes y de los más importantes, y que fue parte de los BRIC, o de esta ola de países que eran prometedores económicamente, ¿no? Junto con Brasil, pues se posiciona en estos países, logra tener contratos y licitaciones en muchos de estos territorios, pero con la finalidad de qué o con base en qué lograban estos contratos. Bueno, en 2015 se comprueba y se comprueban actos de corrupción en la empresa por investigaciones del gobierno brasileño, y en junio de 2015 arrestan a su líder Marcelo Odebrecht por llevar a cabo estos actos de corrupción en gobiernos de América Latina. ¿Pero qué le comprueban? Pues que se reunían con funcionarios de estos países, incluyendo México, y les proponía que hicieran reformas a las leyes o que impulsaran alguna ley específica que los beneficiara para poder obtener estos contratos o participar en las licitaciones, ganar los contratos y posteriormente exorbitar los precios y hacer que las empresas estatales o el Estado pagara por ello. Y en México fue un caso que se decía no estaba siendo castigado en todos los demás países de América Latina, y en México hacíamos caso omiso. Entonces se giró una orden de aprehensión en 2019 en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien supuestamente había recibido sobornos de esta empresa, millones de dólares, para repartirlos entre funcionarios, entre la Cámara de Diputados, en la de Senadores, directamente en Presidencia, y están involucrados el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray como su secretario de Hacienda, para promover estas leyes o estas reformas a la ley. Recordarán la reforma energética, y que benefició directamente a esta empresa brasileña. Pero ¿por qué Ricardo Anaya últimamente está en las noticias y está retando al presidente que invite a sus hermanos para que vaya a declarar con él, ¿no? Porque Emilio Lozoya declara que se le entregaron 6 millones de dólares, más de 6 millones de dólares a Ricardo Anaya para que pudiera votar a favor de la reforma energética, ya que él pues era un diputado en ese entonces del Partido Acción Nacional, y con el Pacto por México pues él podía votar a favor de esta reforma energética, que recordemos, esta reforma fue un error gravísimo para México porque nos quitó independencia energética, que ese es uno de los principios fundamentales que debe de tener un Estado-nación, y es independencia de por lo menos sus hidrocarburos y algo que él pueda generar y no depender del extranjero. Tenemos un caso muy claro que después en otra cápsula me gustaría retomar, que es el caso Alemania-Rusia, ¿no? Pero se podría equiparar un poco esta dependencia energética que tiene Europa con Rusia, con la que tiene México hacia el extranjero, ¿no? Pero ese es otro tema, lo veremos después. Y las acusaciones de Ricardo Anaya hacia Ricardo Anaya van a escalar aún más, ¿no?
eso, y yo la verdad es que me estoy ya saboreando y viendo estas acusaciones que se preparan para el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, porque al final me parece que las casas que decomisen o los bienes que les decomisen a estas personas que nos representaron en algún momento, me parece que el castigo es mínimo en comparación a lo que le hicieron al país. Y otra cosa es que, y que también me tiene muy emocionada, es el caso de Genaro García Luna, porque además nuestro expresidente, el señor Felipe Calderón Hinojosa, no solo está involucrado también en este caso de Odebrecht, también está involucrado en haber recibido dinero del cártel de Sinaloa. Entonces, si logran comprobar estas cosas y Genaro García Luna dice lo que todos esperamos que hable, o que ya confiese de una vez por todas, era que Felipe Calderón estaba en la nómina del cártel de Sinaloa, ¿no? Son actos de corrupción y actos que no deben de pasar ya desapercibidos, no deben de pasar injustamente por las leyes mexicanas, se debe castigar, se debe decomisar todos los bienes que tienen estos sujetos y empezar una investigación a fondo. Porque no solamente es el daño que le hicieron a Pemex, sino a la ciudadanía y a todas esas familias de las víctimas que han dejado, por ejemplo, esta guerra absurda contra el narcotráfico que inició Felipe Calderón, para que al final de cuentas se le compruebe al señor que estaba coludido con uno de los cárteles más poderosos del país. Se los dejo a su criterio, pensémoslo, informémonos y no creamos lo que salen a decir estos personajes, porque si la fiscalía los tiene en la mira es porque seguramente hay pruebas, y si una corte en Nueva York tiene detenido al secretario de seguridad del expresidente es porque hay pruebas. Entonces, sigamos de fondo esta situación y exijamos como ciudadanos lo que merecemos y lo que nos tiene que resarcir estos personajes. Nos vemos en la próxima.